Muy buenos días a todos los que se conectan y los que nos estaban esperando. Buenos días, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy y estar pendiente de nuestros live que hacemos todos los miércoles con nuestra abogada de inmigración. Hoy, como lo habíamos dicho la semana pasada, vamos a hablar sobre carga pública. Ya habíamos hablado de ese tema, pero lo vamos a volver a retomar para el día de hoy, como siempre, los miércoles. Aquí estamos. Mi nombre es Adriana Reyes, soy agente de bienes raíces en High Point, Carolina del Norte. Y los miércoles entrevistamos a una abogada de inmigración muy querida que tenemos en nuestra zona. Ella se llama Marina Castillo. Su oficina está ubicada en Winston-Salem, en la 2200 Silas Creek Parkway de la Suite 3B. Los teléfonos de ella son el 336-283-6906 y el 336-986-9295. Muchísimas gracias. Por favor, los que se van conectando, déjenme saber si nos están escuchando, si nos ven. Para mí es importante que nos dejen saber. Buenos días a todos los que se van conectando. Gracias. Bueno, Marina, sin más que hacer, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días Adriana, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por conectarse, gracias por estar pendiente de todos estos videos. Como dijo Adriana, estamos muy contentos de estar acá, de estar tratando de educar a nuestra comunidad en el idioma que a ti te gusta, en el español. Y por supuesto, es un idioma mucho más fácil de comprender entre nosotros mismos, ¿no? Y sí, vamos a hablar hoy de la carga pública. La carga pública, hicimos un programa donde estuvimos estableciendo todo lo que significaba, cuáles eran los rubros de la carga pública que podían afectar a una persona que estuviera aplicando para su ajuste de estatus, cuáles eran realmente los casos en los cuales una persona podía haber sido afectada por haber utilizado este tipo de beneficio, etcétera. Hoy vamos realmente a dar como una actualización de lo que ha pasado con la carga pública. No sin antes mencionar en general qué es lo que es carga pública, porque pues a pesar de que ya hicimos un video, Adriana, quisiera pues refrescar esta parte, ¿no? Y pues como les dije en aquel video, la carga pública no es algo nuevo. La carga pública es una regulación que ha existido desde siempre, desde que el derecho de inmigración existe. Lo que sucedió fue que el año pasado esta administración determinó o publicó una regulación que extendía la significancia o el significado de lo que era la carga pública y cuáles eran los beneficios que si la persona aplicaba podía quedar entonces afectándole para su ajuste de estatus. Entonces, la carga pública no es más que la utilización de beneficios públicos, tales como por ejemplo el Food Stamp, que lo llaman, bueno, muchos de ustedes lo conocen, asistencia en cash o Medicaid, etcétera, que hacen que si la persona ha utilizado estos beneficios públicos, ya sea en el pasado o en el presente, pudieran afectarle en cierta forma para su aplicación de la Green Card, su aplicación de residencia permanente. Una preguntita que me surge ahí, ¿el unemployment forma parte de la carga pública? Esa pregunta me la han hecho muchas veces y la respuesta es no. No, porque la carga pública es un beneficio ganado. Es decir, tú trabajas, tú cotizas al Estado y de esa cotización generalmente es donde viene ya el derecho. Claro que ahora con el coronavirus, pues las cosas se han flexibilizado bastante para poder aplicar por este beneficio. Sin embargo, si cuando las personas han trabajado cierta cantidad de tiempo, cuando las personas han cotizado cierta cantidad de dinero, es cuando tienen derecho a poder aplicar por este beneficio. Recordemos que todo lo que es unemployment, o sea, lo que es derecho del trabajo, es estatal, a diferencia del derecho de inmigración, que es federal. Entonces, cada estado tiene sus propias leyes, sus propias regulaciones. Yo estoy hablando un poco de Carolina del Norte, que es lo que medio conozco. Yo no soy abogado laboral, yo no soy abogado del trabajo, pero sí sé cuáles son, o sí les puedo decir la respuesta con respecto al efecto que pueda
pueda haber en cuanto a aplicar por el unemployment o por el desempleo para efectos de los casos de inmigración. Entonces la respuesta es no, no afecta, porque es un beneficio ganado y no es un beneficio que uno va a aplicar para que te den, ya tú te lo has ganado con tu trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo a lo de la carga pública, como lo estaba mencionando, si una persona ha aplicado por ciertos beneficios que están en esta nueva interpretación, en esta nueva regulación, le puede afectar al ajuste de estatus, es decir, cuando la persona aplica por su residencia permanente. Hay también excepciones en otros casos, como por ejemplo, hablamos así en general de los casos de visa U, de los casos de visa T, de los asilados, que son personas o son casos específicos en donde las personas pueden aplicar este tipo de beneficios y no van a ser afectados en sus casos. Generalmente la carga pública está relacionada con los casos de aplicación para la residencia permanente, es decir, para la green card, como lo llaman mucho. Eso también tenemos que mencionar. Entonces, bueno, Adriana, como el tiempo se va muy rápido, voy a dar la actualización de esta carga pública. Resulta, y es como una historia, ¿no? Vamos a hacerla como una historia. Resulta que en febrero de este año, el año pasado, la publican. Es decir, toda regulación nueva tiene un proceso. Se publica y se abre a comentarios públicos. Cuando las personas o los abogados, que generalmente son los que más comentan, empiezan a decir, bueno, me parece que esta regulación va a ser positiva, por esto, o me parece que va a ser negativa, pero después de un cierto tiempo, la administración toma todos esos comentarios, los revisa y publica o decide publicar la regulación o no. En el caso de la carga pública fue publicada creo que en octubre del año pasado y se abrió a comentarios y no fue sino hasta febrero de este año que pudo ser ya implementada. Es decir, ya se puso en ejecución. Entonces empezó pues la carga pública y fue realmente diseñada como una forma. El nombre de la forma es I-944, en la cual se expedía muchísima información tanto del peticionario como del beneficiario, generalmente de información financiera. Y ahí estaría Adriana feliz. Yo aprendiendo. Pedían, por ejemplo, los 12 estados de cuentas bancarios de cada una de tus cuentas o sea, cuentas de cheques, cuentas de saving, tanto del peticionario como del beneficiario. Pedían adicionalmente todo lo que eran títulos, ya sean títulos de casa o de carros o de motos o de tráiler o todos los títulos pues que tuvieras de tus propiedades. Y adicionalmente a eso lo que llaman equity, que ahora Adriana estará, yo no sé todo eso. Y yo estaba, oh my God, ¿qué es lo que esto significa? ¿Cómo es que se calcula? Entonces, bueno, aprendí mucho. Esa es la plusvalía. Sí, la plusvalía, La exacto, en plusvalía. español, la plusvalía. Entonces, pues aprendimos todo lo que era la plusvalía, todos los abogados tuvimos que aprender esa. Bueno, hay abogados, como dice Adriana, que son solamente real estate y ellos estarán súper acostumbrados a hacer esto todos los días. Más sin embargo, los de abogados de inmigración generalmente, creo yo, es mi humilde opinión, estaríamos como aprendiendo, ¿no? A empezar a calcular ese tipo de plusvalía, porque pues había en la forma era muy específico, porque había un cuadro que establecía, y digo había, y ya les voy a explicar por qué había, porque hablo en pasado, donde establecían todos los assets, o sea, todas las propiedades que tenía la persona, y en la otra columna todas las deudas. Entonces, evidentemente, para nosotros los abogados, que generalmente no nos gustan los números, excepto los que se dedican a real estate o los que se dedican a los testamentos, que son wills, que les encanta esa parte, generalmente somos así como que, no nos gustan los números. Y ahí empezamos pues a aprender y pues, a desarrollar esa área. Entonces, pues poner todo en una columna, incluyendo el equity, y la otra columna todas las deudas. Entonces, por ejemplo, y tú corrígeme Adriana, pero por ejemplo con los mortgages o las hipotecas, lo que teníamos que hacer era ver teníamos que tener el título o el deed y el documento para saber cuánto costaba la casa y después cuánto se había pagado. Y entonces de ahí se hacía una resta y entonces sabíamos cuál era la plusvalía para poderlo poner dentro de los assets.
pues, de la persona, y después entonces la deuda era lo que quedaba debiendo de la hipoteca. Corrígeme si no es así, pero eso era lo que nos instruyeron más sencillamente, en forma sencilla, porque era lo que nos decían las instrucciones. Me imagino que en esa parte me queda la duda, ¿cómo determinabas el precio de la propiedad? ¿Lo hacías por el tax value o contactas un agente de bienes raíces que te no, ayude? no, las instrucciones dicen que por el mismo costo del documento. Eso era Ajá. lo que nos decían las instrucciones. Yo creo O sea, que por el valor que se compró sí, la propiedad en ese momento. en ese momento, porque pues me imagino que no querían hacerlo tampoco. Ya de por sí la I-944 es bien complicada, porque como te digo, no es solamente pedirle los documentos a los clientes, sino saber dónde, o sea, cuáles, y hay muchos de los clientes que ni siquiera sabían dónde tenían los documentos. Digo, los guardan tanto que no saben dónde los ponen. Y yo, no, tienen que buscarme este documento, porque este otro, el puro recibo donde usted paga la hipoteca no me sirve, no me dice toda la información. Entonces, pues eso era lo que estábamos haciendo. Y pues, como te digo, las cantidades que tenías en el banco, las cantidades que tenías en inversiones, las cantidades que tenías, toda esa información se estaba poniendo en esa forma, o sea, bien complicada. Entonces, ya más o menos expliqué lo que significa la carga pública y lo que nosotros como abogados experimentamos. Estoy hablando del lado del abogado, ¿no? Del cliente me imagino que fue, ay, abogada, ¿hasta cuándo me pide más documentos? Porque sí, muchos documentos. Imagínate pedir inversiones, pedir cuentas bancarias. Si tienes 3 cuentas de chequera y 3 cuentas de saving, eran los 12 cuentas, o sea, las 12 o estados de cuenta de los últimos 12 meses por cada una de las cuentas que tuviera, tanto peticionario como beneficiario. Entonces, las deudas son, si te has, como te dije anteriormente, bueno, tienes una deuda por haberte comprado un carro, entonces, ¿cuánto es que debes todavía? Tienes una deuda porque te compraste una moto, ¿cuánto debes todavía? Entonces, era como un poco complicado, ¿no? ¿Qué sucede? Que el 30 de julio, desde febrero, te estoy hablando de febrero, hasta el 30 de julio, todos los casos que se enviaron de esta manera, con la forma I-944, determinando lo que significaba la carga pública según la nueva regulación. Y resulta que en julio de 29 exactamente, una corte de New York, una corte federal de New York, determinó que iba a bloquear esa carga pública. ¿Por qué? Por efecto, la justificación que le dieron fue el coronavirus o la pandemia, porque evidentemente con todas estas pues, restricciones, limitaciones, muchas personas han perdido lamentablemente su trabajo y pues evidentemente han tenido que utilizar sus savings, sus ahorros. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Ser un peticionario antes de la pandemia que puede ser un peticionario quizás durante la pandemia. Entonces, la justificación que dio la corte o que dieron los demandantes fueron, mira, ciertamente es importante de pronto tener uso de una carga pública para determinar realmente si la persona o el peticionario puede cumplir sus obligaciones con el beneficiario. Y que el beneficiario no vaya a pedir o no vaya a solicitar beneficios públicos en el futuro. Sin embargo, lo que es el coronavirus, lo que es la pandemia, ha hecho muy difícil para muchas personas poder mantener sus trabajos o poder mantener sus ahorros, y pues eso limita en cierta forma la posibilidad de demostrarle a la administración las mismas o los mismos recursos que tenía antes de la pandemia. Entonces, la Corte Federal de New York determina que va a bloquear la carga pública o esta nueva regulación. Y lo que hace el Departamento de Inmigración, a diferencia de DACA, que me llama mucho la atención, es que inmediatamente el 29 de julio se dicta el bloqueo y inmediatamente unos días después la forma desaparece de la lista de formas que están en la página web de USCIS o UCIS en español. Entonces, pues todos los abogados estuvimos comentando qué diferencia, cómo pasó con DACA, que todavía seguimos esperando el estudio y análisis que están haciendo para poder aceptar las nuevas aplicaciones. En cuanto a la carga pública, la respuesta fue inmediata, totalmente inmediata al bloqueo que dictó en inglés se llama preliminary injunction, el bloqueo. En español, el término legal sería medida cautelar, pero el bloqueo lo llamo yo porque es como el efecto, y generalmente se dice en español el efecto que hace esa medida cautelar con respecto a cierta regulación.
Entonces, se bloquea, lo quitan de la página web, no se consigue la forma desde julio 29 de este año y increíblemente después, en agosto 13 de este mismo año, la misma Corte Federal, estamos hablando del segundo circuito que corresponde, está ubicada en New York, pero tiene una jurisdicción de 3 estados que son Connecticut, New York y Vermont, o Vermont, como le llaman algunos. Y establece agosto 13, dicta una nueva regulación, una nueva decisión, perdón, en la cual establece que ciertamente, como ellos son una Corte Federal del segundo circuito y que la jurisdicción de ellos solamente está basada en los estados de Connecticut, New York y Vermont, ellos determinan que el bloqueo va a ser limitado a estos 3 estados. Entonces, evidentemente, lo que tú dices, Adriana, ¿no? Cómo cambian las cosas, cómo empiezan de un día para otro. Entonces, estamos hablando del 29 de julio y después el 13 de agosto. Sin embargo, pues todos los abogados, sobre todo acá en Carolina del Norte, estábamos como que, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Y bueno, esperar lo que determine el Departamento de Inmigración. Sin embargo, lo que sí te puedo decir, Adriana, es que hasta el día de hoy, lo revisé esta mañana en la página, la forma no la han vuelto a colocar, por lo cual todavía está prácticamente según la revisión que está haciendo USCIS, prácticamente bloqueada, es decir, no se está utilizando. Sin embargo, los abogados de inmigración estamos tratando de determinar cuándo esto va a cambiar o si el Departamento de Inmigración en algún momento va a decidir colocar la página, perdón, la forma nuevamente en la página para el resto de los estados diferentes a Connecticut, New York y Vermont. El problema con eso sería, y yo realmente no lo he visto hasta ahora, es un poco complicado, la utilización de las formas para unos estados y para otros no. He visto regulaciones de interpretación, es decir, no sé si se recuerdan cuando hablábamos del TPS, que decíamos que habían unos circuitos que establecían que si la persona pues tenía TPS y tenía un posible peticionario como un esposo ciudadano americano, un hijo ciudadano americano mayor de 21 años, podía hacer una petición y podían ajustar el estatus en el país. Y todo el mundo habló de irse a California o irse a Hawái, porque esos eran los estados que estaban prácticamente protegidos con con esa interpretación de la ley, que Carolina del Norte no lo era, lamentablemente. He visto eso, sí hemos visto diferentes interpretaciones en ciertos circuitos, pero en la utilización de formas, puedo estar equivocada, pues sería cuestión de revisar un poco la historia, pero es un poco diferente. Decir, ok, esta forma la voy a usar y solamente la van a utilizar los estados de Connecticut, New York y Vermont, y todo el resto de los estados, pues, perdón, no la van a usar estos estados y los demás sí lo van a usar. Entonces, asumo yo, y mi humilde opinión es que el Departamento de Inmigración está tratando de determinar qué va a hacer, Adriana. ¿Qué va a hacer con esto? Una Porque pregunta, María. imagínate. Para ustedes los abogados que hoy por hoy está tan, verdad que sí, tan complicado en estos tiempos, por no decir en esta administración, Sí. donde las reglas cambian constantemente y mira que lo vemos constantemente porque cada semana te pregunto, Marina, ¿y ahora qué pasó? Y me sales con algo nuevo, o sea, mantener update, mantener uno actualizado, para ustedes es complicado, para nosotros los agentes de bienes raíces también, pero para ustedes mucho más, porque estamos hablando de leyes. ¿Ustedes tienen algo como que ustedes puedan tener, como que cada día les diga, mire, cambió esta reglita, cambió esta ley, cambió algo así? O no? ¿O es básicamente lea y lea, lea y entrar al Departamento de Inmigración constantemente? Buenísima pregunta. Mira, hay una asociación que se llama EILA, que es la Asociación de Abogados de Inmigración a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, cada estado pertenece a un capítulo, que lo llaman chapter. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros, el chapter de nosotros es el de las Carolinas, o sea, Carolina del Norte, Carolina del Sur están formando un solo capítulo. Estos capítulos generalmente llevan la información general, porque evidentemente, imagínate una asociación tan grande con tantos estados, llevan la información general
a los capítulos y de ahí nosotros nos vamos pues nutriendo. Y adicionalmente a eso, también hay otros Facebook groups o grupos de Facebook privados que también como abogados de inmigración pertenecemos, dependiendo del tipo de caso, dependiendo de la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay grupos para, como estábamos hablando la vez anterior, hay grupos para abogados que nos dedicamos a asilo afirmativo, hay otros para asilo defensivo, que son más deportaciones y detenciones, hay otros que es más que para las TEVIs, hay otros que es para la Yuvisa. Entonces, tú te vas metiendo en esos grupos dependiendo de cómo tú pues operas, ¿no? Cuáles realmente son tus intereses. Y de allí pues vas teniendo información que van también los abogados compartiendo. Nosotros los abogados vamos compartiendo. Y adicionalmente a eso hay chats de WhatsApp que también están diseñados por materias. Entonces, por ejemplo, si te metes en un chat por ejemplo, de USCIS, que hay uno, ahí te va indicando y generalmente los primeros, cualquier abogado puede decir, mira, ya cambió la regulación, entonces si alguien la tiene, la publica, la pone allí o por correo electrónico con respecto a los capítulos de EILA. Generalmente es un bombardeo de información que a Bueno, veces no te da ni tiempo. Yo generalmente cuando lo veo, lo publico, lo pongo en algún chat o lo pongo en algún correo electrónico o alguien lo coloca, yo lo grabo, lo salvo o lo imprimo. A veces son muchísimas las páginas, como te dije en estos días, 300 y tantas páginas. Entonces es imposible que lo imprimas, lo grabas y lo vas leyendo poco a poco, y imprimes lo necesario para poder subrayar, hacer tus notas. Pero sí, hay muchas fuentes, muchos recursos. No es que vamos a meternos en Google, porque Google pues sí, sabe muchas cosas, pero también dice cosas que no son muy ciertas. Entonces generalmente son eso. muy Ahorita, complicado. Marina, la verdad por estos tiempos, o sea, antes la ley era un poquito más, no cambiaba tan constantemente, hoy por hoy cambia casi que todos los días. Entonces, complicado porque tenemos exceso de información, que entonces es el grupo de Facebook, que te vas por el WhatsApp, que entras a Google, que llamas a la agencia. Entonces tienes tanta información que muchas veces uno dice, wow, ahora no es falta de información, ahorita es exceso de esa información. información, sí. Y el tiempo, pues el día solamente tiene 24 horas, ¿no? Y tenemos que darle tiempo a la familia, las consultas que tú tienes que hacer, o sea, no es nada fácil No es estar nada fácil. Sí. constantemente actualizado. Me surge una idea, una pregunta con respecto a la... Otra cosa, disculpa Adriana, que me imagino que también es importante para tu pregunta, para responderte tu pregunta. También los abogados tenemos que hacer todos los años ciertos créditos que se llaman Continual Legal Education, que me imagino que ustedes también lo tienen. Igual. Entonces, en esos créditos que uno tiene que hacer, que son cursos que uno tiene que hacer, también te actualizas. Entonces, por ejemplo, tienes que hacer, imagínate tú, 15 créditos al año, por ejemplo. Ahorita realmente no recuerdo cuántos son. Entonces, tienes que hacer cierta cantidad de créditos de ética, cierta cantidad de créditos ya de materia, para actualizarte. Ahorita ya pusieron uno de diversidad, que me encanta hacerlo, es un solo crédito, pero me encanta siempre hacer ese curso para tratar pues, de hablar de diversidades y de todo, discriminación y todas estas cosas. Entonces, con eso también obligatoriamente nos tenemos que actualizar, porque si esos créditos no lo hacemos cada año, pues simplemente no podemos renovar nuestra licencia. Entonces, Exactamente. esa es otra de las razones por no ir con notarios, no ir con paraligas, porque Exacto, el de la que hablamos. evidentemente nosotros como abogados tenemos que obligatoriamente actualizarnos o simplemente no podemos renovar nuestra licencia y ellos no, pues simplemente, primero están haciendo práctica no autorizada en la ley, están cometiendo un delito y adicionalmente a eso ni siquiera se actualizan. Entonces, imagínense el desastre que hacen cada vez que llenan una forma. Para los que nunca se habían conectado, todos estos videos los encuentran, ahí están en mi canal de YouTube, se pueden suscribir para que les llegue todas las actualizaciones, ahí los encuentra, llevamos más, yo creo que ya vamos a cumplir 3 meses entrevistando a la abogada todos los miércoles. Wow, Adriana. Hay información valiosísima, valiosísima, me encuentran como Adriana Reyes Realty y por supuesto la abogada de inmigración también está en todas las redes sociales y como siempre compartan, compartan, compartan esto que le puede llegar a alguien que realmente lo esté necesitando y pues qué más, viene desde la fuente, la abogada de inmigración de Carolina del Norte. Volviendo al tema de la carga pública, me sale una pregunta, Marina. Ahorita estamos en el COVID-19, yo sé que en algún momento hablamos de este tema, pero me acaba de venir la pregunta, es,
llega una persona, viene con su residencia y lastimosamente tiene que accesar al Medicare porque pues se enfermó o algo, o a lo mejor no pudo ubicarse bien, no puede regresar a su país de origen, ya está aquí, quiere seguir adelante y tuvo que pedir food stamps o ese tipo de cosas. O sea, básicamente no podría continuar el proceso porque definitivamente la persona que lo pidió es la persona que se tiene que hacer cargo de esa persona? Muy buena pregunta, Adriana. Recuerden también que estamos hablando ciertamente de la carga pública y la carga pública generalmente afecta a las personas que están aplicando por la residencia permanente. Entonces, si la persona ya ha aplicado y ya es un residente permanente, probablemente no vaya a ser un efecto negativo. Sin embargo, como todo es, siempre hay un pero por allí. Exacto. Eso que mencionaste al final de la pregunta es bien interesante y bien importante, porque siempre que hay una residencia permanente hay una persona, o la mayoría de los casos, hay ciertos casos que son excepcionales, pero la mayoría de los casos donde la persona aplica por la residencia permanente tiene que tener un sponsor, tiene que tener un patrocinador. Entonces, este patrocinador firma una forma comprometiéndose a ayudar a la persona, no para pasarle un sueldo, no para pasarle una renta, no es para, sino cuando lo necesita. Y el objetivo de esa forma es que la persona no utilice los beneficios públicos, es decir, no aplique para los beneficios públicos, el beneficiario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cambia en esta administración, han cambiado mucho las regulaciones y una de las que cambió recientemente fue establecer que si la persona o el beneficiario aplicada por beneficios públicos, teniendo un patrocinador o teniendo un copatrocinador, porque pueden haber patrocinadores y copatrocinadores, entonces la administración o el Estado puede ir en contra de este patrocinador para reclamar las cantidades de dinero que el beneficiario ha utilizado por beneficios públicos. O sea, como diciendo, tú no estás cumpliendo con tu deber, porque cuando te comprometiste con nosotros a ayudarlos si la persona estaba pasando por un mal momento, no lo hiciste de tal manera que la persona pidió beneficios públicos, entonces ellos pueden demandar al patrocinador para pedir esas cantidades de dinero y rescatar las cantidades de dinero que ha utilizado el beneficiario. Entonces, mucho cuidado con esto, porque son riesgos, ¿no? Evidentemente hay cosas que pueden pasar como no pueden pasar, pero sí está la regulación bien clara que están tratando de ejecutar. Ahorita con la pandemia, Adriana, quizás las cosas se pongan un poco más flexibles. Sin embargo, la regulación existe. Sí hay posibilidades y de hecho la administración llamó a que se ejecutaran este tipo de forma, que es la I-864, donde el patrocinador se compromete, firma como una declaración bajo perjurio donde se está comprometiendo a ayudar al beneficiario si él lo necesita. Entonces, es una forma firmada, ejecutoriada, es decir, está firmada por la persona y hay un letrerito que dice, declaro bajo perjurio que esto es así, que me comprometo, etcétera, etcétera. Entonces, puede llevarse a corte y puede ser ejecutada. Y eso Generalmente, hasta que llegue y consiga la residencia perdón, la ciudadanía durante sí, todo. el patrocinador tiene obligaciones en diferentes tiempos. Si la persona si el beneficiario se hace ciudadano americano, ya no hay más responsabilidad. Después de 10 años, si el residente permanente decide no hacerse ciudadano americano porque no sabe el idioma, porque por lo que sea, y espera y no aplica, entonces sería máximo 10 años. O si el beneficiario decide, sabes que esto no me gusta a mí, me devuelvo a mi país, no quiero esta residencia permanente, abandono la residencia permanente, ahí también el compromiso termina. O si el beneficiario muere. Si fallece, también termina la responsabilidad. Pues Esas eso, son más o menos las reglas en las cuales termina la responsabilidad del patrocinador o copatrocinador. eso es bien importante lo que tú acabas de decir, porque muchas de nuestras familias las hemos traído de esa manera, ¿no? Que está el sponsor, llegan aquí, tienen residencia y de residencia pues hay un proceso para accesar pues a la ciudadanía. Claro. Pero básicamente muchas veces se nos olvidan que hay ciertas reglas o condiciones durante todo ese proceso
que uno tiene que tener en cuenta y que pues con la administración últimamente se está volviendo un poquito más exigente en esos términos y podemos darnos la sorpresa de que no puedan aplicar a la ciudadanía. Por eso es tan importante la asesoría de un abogado de inmigración, no cualquier abogado. Acuérdese que cuando uno está enfermo del ojo, pues no va donde el doctor del pie y los doctores, ¿ves? Uno tiene que ir al doctor del ojo, ¿ok? Claro. Entonces aquí tenemos que ir a donde la abogada de inmigración. Muchísimas gracias, Marina. Se nos acabó el tiempo vuela hablando de inmigración. Déjame decirte que he aprendido cualquier cantidad de cosas. Obviamente ni se te ocurra hacerme un examen porque tengo todos los términos ahí Claro, como que enredados, claro, pero claro. sí me acuerdo cada vez que tú hablas de algo y yo, oh, sí, ella lo Ah, dijo, sí lo vimos, sí lo vimos. ella lo dijo, yo me acuerdo, pero si tú me preguntas ahorita, digo, no tengo ni idea. Mira, Adriana, yo siempre le digo a mis clientes, cuando yo les hago una consulta, yo les explico. A mí me gusta, hablamos ya de que yo fui profesora también y como que me gusta explicar y como dices tú, con plastilina, Con ¿no? plastilina. Pero yo siempre les digo antes de hacer la explicación, mire, yo no quiero que ustedes se aprendan, porque a veces me ponen caras como que, abogada, ya, hay mucha información. Yo no quiero que ustedes se aprendan esto, para eso estoy yo, para eso tengo que estudiar yo, para eso que tengo que actualizarme yo. Yo lo que quiero es que ustedes tengan una big picture, como una idea general de lo que significa el proceso y los riesgos que se pueden tomar también como todos los beneficios, ¿no? Que se pueden obtener. Entonces, como dices tú, ciertamente a lo mejor toda la información la tienen enredada, pero te aseguro que saliendo de mi consulta salen más claros por lo menos de las preguntas que tenían antes de las consultas, porque si algo me siento orgullosa es que siempre les respondo y trato de explicarle de la mejor manera posible para que ellos puedan entender en su caso, no en general, no como tú, no que hablamos de TPS, que hablamos de DACA, claro, evidentemente tienes que estar enredada, pero cuando mis clientes van a la consulta, yo trato siempre de ser bien específica con el caso que me están presentando para que ellos salgan claros en cuanto a la explicación que les doy y los riesgos y los beneficios que pueden haber en cuanto a ese tipo de casos. Pues, Entonces, muchísimas gracias, Marina. ¿Qué vamos a hablar el próximo miércoles? ¿De qué nos mira, vas a Adriana, se me ocurrió hablar de las exenciones de la ciudadanía. O sea, yo te lo mando por escrito porque es un poquito complicado. Ok. En términos sencillos, cuando la persona va a aplicar para la ciudadanía, hay ciertas regulaciones o ciertas leyes que establecen que si cuando la persona puede presentar su examen en español o en su propio idioma, en el caso de nosotros español, cuando la persona quizás no necesite presentar el examen cívico, cuando la persona a lo mejor de pronto no necesite ni presentar el examen cívico, ni siquiera presentar el examen en inglés. Recordemos que cuando vamos a aplicar a la ciudadanía, tenemos prácticamente que pasar dos exámenes. El examen del inglés, en general, estamos hablando en general, y el examen cívico, que se trata de toda la historia de Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar de los casos en los cuales no, o la persona no. En los casos en los cuales la persona puede aplicar para que no se tomen esos exámenes. ¿Ok? Eso es bien interesante también. Es Entonces, bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nosotros traemos los papitos, los abuelitos y todos ellos y muchas veces pues no pueden, por más de que se metan a la clase de inglés 50,000 y hagan todos los cursos del GTCC, pues igual no le agarra, pues porque eso claro, es completamente normal y aprenderse el librito cívico claro. tampoco es como tan fácil. Entonces, esa me parece muy chévere, Marina. Muchísimas gracias a todos, de verdad que sí, gracias por conectarse. Una vez más, por favor, compartan que esto le puede llegar a alguien que lo utiliza, que realmente lo necesita y como Marina dijo, el próximo miércoles estaremos hablando de las excepciones para aplicar a la ciudadanía, algo así por el estilo, más. Bueno, muchísimas gracias Adriana nuevamente por invitarme, muchísimas gracias por este programa y por la idea de educar a la comunidad que, bueno, nos conectó y nos sigue conectando. Todos cuídense en sus casas, en sus trabajos, sigamos con las normas, cuidándonos, lavándonos las manos, usando el tapaboca, la distancia social, etcétera, para poder salir de esto. Ya les he dicho que estamos conectados, realmente la raza humana está conectada. Si no nos cuidamos todos, lamentablemente esto va a durar bastante, así que a cuidarnos en casita, a cuidarnos en nuestro trabajo, a cuidarnos cuando salgamos. Dios me los bendiga a todos y nos vemos el miércoles que viene.
Muchísimas gracias. No se le olvide cuidar a los más vulnerables. Que tengan un día muy, muy bendecido y nos vemos en la próxima, el próximo miércoles. Gracias, Marina. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Bye. Bye.